Buenas tardes, mi nombre es Blanca Ballester y en mi ponencia voy a hablar en el presente Tercer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad de los protocolos de prevención de acoso sexual en la administración local. El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, una ley enfocada a lo que sería la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, define lo que es el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de esta naturaleza que tenga como propósito y, en general, también genere el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para esa persona. También la Organización Internacional del Trabajo considera que para que exista acoso sexual se deben producir tres situaciones: que este comportamiento tenga efectivamente el carácter de sexual, que sea un comportamiento que no esté deseado por quien lo está recibiendo y que la víctima que lo perciba lo considere un comportamiento totalmente hostil y, por lo tanto, humillante. Por tanto, este tipo de acoso, digamos que podríamos definirlo como aquel comportamiento que no es un comportamiento deseable para la persona que lo está recibiendo. No hace falta ni siquiera que la persona que está llevando a cabo ese acoso sea un superior jerárquico para poder catalogar esa actuación de acoso sexual. Por otra parte, también el artículo 7.2 de la mencionada ley orgánica nos hace referencia a otro tipo de acoso, el acoso por razón de sexo. Lo define como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, creando a la vez un entorno degradante, ofensivo e intimidatorio. Por lo tanto, se manifiesta como una violencia psicológica llevada a cabo de forma sistemática y continua y que busca sobre todo romper lo que es la comunicación de la víctima con su entorno, atentar contra su reputación, contra también su autoestima y degradar sus condiciones laborales. El acoso sexual y el acoso por razón de género están relacionados, sí, ciertamente lo están, porque ambos son conductas indeseables que están perseguidas por la mencionada Ley Orgánica 3/2007 sobre o para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Aparte, ambos comportamientos o ambos acosos son considerados actos discriminatorios, por lo que están considerados infracciones graves, muy graves también, y sancionadas por la ley, como lo veremos a continuación. Para ilustrar mejor esta diferencia, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo claro de acoso sexual sería cuando un superior jerárquico solicita alguna clase de favor a cambio de mejorar las condiciones laborales de la víctima o incluso de no empeorarlas. Sin embargo, un ejemplo de acoso por razón de género sería cuando se vierten insultos y comentarios vejatorios relacionados con el género de la víctima de forma continuada. El acoso puede darse en cualquier profesión, en cualquier ámbito laboral y también en cualquier grupo de edad. Lo que pasa es que los estudios muestran que la mayoría de las personas que sufren este tipo de acoso son mujeres. Sobre todo, quizá el perfil de mujer más vulnerable sería la mujer sola con responsabilidades familiares, madres solteras, viudas, separadas, divorciadas o mujeres que acceden por primera vez a sectores profesionales que a lo mejor están más enfocados al género masculino. También mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer empleo o mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, mujeres inmigrantes o incluso mujeres que están accediendo a contratos eventuales y temporales. Partimos, por lo tanto, de la base de que todas las administraciones locales deberían contar con una herramienta efectiva para prevenir, afrontar y resolver este tipo de acosos en el entorno, como digo, laboral, pero concretamente en el ámbito administrativo, proporcionando una respuesta eficaz para que el personal laboral se pueda hacer frente a este tipo de situaciones, se pueda enfrentar a este tipo de situaciones con un marco legal que le ampare. La prevención implica, en primer lugar, adoptar medidas proactivas para que estas situaciones no se produzcan, pero además también requiere actuación, es decir, hace referencia a todas las actuaciones que se deben seguir una vez se ha detectado o identificado un caso de acoso.
Se hace especial énfasis en aquellas administraciones locales que no cuentan con dicho protocolo, porque la ausencia de este instrumento puede dejar, como hemos dicho, al personal laboral muy vulnerable y muy desprovisto de recursos efectivos para enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, es una necesidad imperante que exista en el ámbito empresarial en general, pero en especial lo que estamos tratando en nuestra ponencia es en el ámbito administrativo, un protocolo para prevenir o al menos dar ese marco legal a las personas que están trabajando en este entorno, ¿no? Queremos, por otra parte, debatir en este trabajo si efectivamente existe esta obligación de establecer este protocolo, pero también vamos a intentar discutir si las previsiones sancionadoras que existen a día de hoy realmente son lo suficientemente disuasorias, teniendo en cuenta los derechos que se están vulnerando, que son derechos realmente muy delicados y por tanto el bien jurídico protegido es especialmente sensible. Este trabajo lo hemos hecho con el objetivo principal de establecer un poco ese contenido mínimo que tiene que prever el protocolo para que realmente sirva, ¿no? Para poder establecer de forma clara estos objetivos, hemos buscado, por una parte, toda la legislación y el marco legal que prevé esta posibilidad. También hemos estado haciendo una búsqueda sobre la jurisprudencia existente a día de hoy, porque nos puede dar una respuesta sobre la situación real, y también la doctrina, porque esta doctrina nos facilita poder diferenciar de entrada estos dos tipos de acoso. A través de la revisión sistemática que hemos estado llevando a cabo, hemos podido constatar los tipos de acoso más frecuentes y también el porcentaje de personas trabajadoras que han padecido este tipo de acosos, porque de esta forma hemos podido también proponer medidas que incidan de forma más contundente para erradicar dichos comportamientos en el entorno laboral, comportamientos que, como hemos dicho, se pueden concretar incluso en el ciberacoso. Respecto a los resultados de la presente investigación, hemos mencionado la Ley Orgánica 3/2007, que hace referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, y concretamente esta ley establece la obligatoriedad de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras que se hallen en este tipo de situaciones, elaborando un protocolo de acoso y, por lo tanto, también preveyendo esa posibilidad. Y, por otra parte, también la ley prevé el compromiso que deben adquirir las administraciones públicas a la hora de negociar con los representantes de los trabajadores dicho protocolo. La normativa que hemos mencionado establece en general, por lo tanto, este deber por parte de la Administración de procurar remover obstáculos que impliquen la vivencia de cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres, atentando contra el derecho a la igualdad, y también que adopten, digamos, un conjunto de sanciones y se prevean un conjunto de mecanismos de control ante los incumplimientos en materia de no discriminación. La doctrina jurisprudencial en materia de acoso, como hemos dicho, hemos estado también averiguando qué jurisprudencia encontramos respecto a esta cuestión, establece, por un lado, una solución ante los diferentes acosos que se le van presentando y va dando solución, como digo, a las situaciones reales que puedan existir en un entorno laboral. Pero también, por supuesto, abordan la problemática de la valoración de la prueba para poder dictar sentencia, puesto que es muy importante la cuestión de la prueba. Los procedimientos en los que se reclaman actuaciones discriminatorias en razón de sexo se materializan en conductas de acoso, como hemos visto, y por lo tanto va a corresponder a la parte demandada probar la ausencia de la discriminación y también probar que su actuación siempre ha sido proporcionada. Sin embargo, la parte demandante es la que le corresponde de entrada por dar indicios suficientes de que existe la discriminación. Por lo tanto, partimos de la base de que la parte demandante aporta estos indicios para que se abra el correspondiente expediente y a partir de aquí va a ser la parte demandada la que tendrá que probar y por lo tanto se invierte la carga de la prueba. Es por ello que un adecuado tratamiento de este elemento del procedimiento hubiera sido realmente quizá importante regularlo bien, puesto que la cuestión de la prueba es fundamental. Con el fin de evitar y prevenir las situaciones de acoso, las medidas que se han ido
adoptando son diversas, entre ellas son importantes las medidas cautelares, es decir, esas medidas que se van a poder adoptar para empezar, para intentar que el daño que se está produciendo no vaya a más. Vemos que las medidas de prevención en general son políticas que prevé la propia administración, tendentes a impedir que se generen o también tendentes a procurar erradicar esas condiciones que favorecen el sufrimiento de esta situación de acoso. Como principal medio de prevención, por lo tanto, es de entrada reconocer que existe este protocolo y, por lo tanto, también difundir entre los miembros de la empresa y, en este caso, los miembros que trabajan en la administración pública, a través de las intranets o a través de los medios oportunos, que existe este protocolo y los deberes y los derechos que tienen como trabajadores ante esta situación. Otro capítulo en la prevención del acoso sería el de la formación. Lo único que la legislación, cuando hace referencia a la formación, hace referencia a la formación del personal que va a intervenir en todo el procedimiento que se ha previsto cuando se detecta un supuesto de acoso. Por lo tanto, sí que en cierto modo vemos que esta formación está enfocada, como digo, única y exclusivamente al personal que va a estar lidiando con esa situación. Por otra parte, también es muy importante tener en cuenta las medidas de sensibilización propuestas en los protocolos. Es decir, hay que procurar siempre promover un entorno de respeto en el ambiente de trabajo, involucrar a la propia plantilla en los valores que tienen que estar en dicha empresa o en dicha administración, como valores de igualdad de trato, respeto, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, y paralelamente, para poder inculcar esos valores, llevar a cabo campañas de sensibilización que aclaren los conceptos y que permitan a la gente diferenciar primero entre acoso sexual y acoso por razón de sexo, y en segundo lugar, que les permita detectar cuando este acoso se está produciendo. La manera de actuar ante una situación de acoso obviamente tiene que ser lo más ágil y rápida posible, porque también paralelamente será relevante proteger la intimidad, la confidencialidad y la dignidad de la persona afectada. Respecto a las conclusiones que hemos podido sacar de todo este trabajo de investigación, vemos que efectivamente el acoso se presenta en muchos entornos, sobre todo el laboral. No existe, eso sí, un delito exclusivo para este tipo de hecho delictivo. Por lo tanto, es muy importante su prevención, la posibilidad también de ampliar esta protección legal, incluso de tipificarlo de forma más clara en el Código Penal. Y, por otra parte, también del presente estudio hemos concluido que el acoso es una situación que, digamos, se produce también en el ámbito de la administración pública y que además algunas administraciones locales no cuentan con el protocolo al que hemos hecho referencia, un protocolo de prevención, a pesar de que, como hemos constatado, es un instrumento necesario e indispensable dentro de lo que sería este entorno de trabajo. Los protocolos, por lo tanto, es muy importante, primero, que existan y, en segundo lugar, difundir su información, su existencia y sensibilizar sobre la posibilidad de que exista esta situación de acoso en el trabajo. Muchas gracias por su atención.